Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que hacemos absolutamente todos los días, casi sin darnos cuenta, pero que es, literalmente, el bloque de construcción de nuestra realidad. Hablaremos de cómo la comunicación no es solo una simple herramienta que usamos para pasar el rato, sino la esencia misma que teje la cultura en la que vivimos. Vamos a hacer un recorrido fascinante, desde los conceptos más básicos del intercambio humano hasta las complejísimas redes digitales que definen nuestro mundo actual. Para organizarnos un poco, esta es la ruta que vamos a seguir hoy. Primero, información y comunicación. Segundo, símbolos y significados. Tercero, medios y hegemonía cultural. Cuarto, pasaremos a la era digital. Y finalmente, el punto 5, entropía y relativismo cultural. Es un viaje lógico, de lo más básico a los debates globales de hoy. Punto número 1. Información y comunicación, estableciendo la base. Bueno, entremos de lleno en esto, porque para entender todo lo que viene, primero tenemos que hacer una distinción fundamental que la verdad se nos pasa por alto todo el tiempo. A ver, es súper común usar estas dos palabras como si fueran sinónimos, pero la academia marca una línea súper clara. Por un lado tenemos la información. Esto es pura y exclusivamente la transmisión mecánica de un mensaje. Imaginemos el simple hecho de mandar un dato, del punto A al punto B, como el pitido de un telégrafo o un código de barras. Listo, eso es información. Pero por otro lado, la comunicación es otra historia. Requiere muchísimo más. Es una relación social activa. No se trata solo de emitir un sonido o un texto, sino de intercambiar. Tiene que haber una devolución y sobre todo una apropiación del mensaje. Quien recibe ese mensaje lo acepta, lo rechaza, lo mastica o lo modifica. Por lo tanto, la comunicación es, por definición, una práctica profundamente social. Número 2. Símbolos y significados. La arquitectura de la sociedad. Ya que aclaramos que la comunicación necesita de ese intercambio vivo, la gran pregunta es, ¿qué es exactamente lo que estamos intercambiando? Y ahí es donde entran a jugar los símbolos. Para entender esto a nivel cognitivo, hay una teoría brillante llamada interaccionismo simbólico, impulsada por Herbert Blumer, que se sostiene en 3 pilares. El primero es el significado. Básicamente, la sociedad humana funciona porque le asignamos un significado a las cosas y actuamos en base a eso. El segundo es el lenguaje, porque claro, es a través de nuestras palabras y nuestro vocabulario que otorgamos esos significados. Le ponemos nombre al mundo para poder entenderlo. Y el tercero es el pensamiento. Los teóricos lo describen como ese diálogo interno, esa vocecita en nuestra cabeza. Es a través de esta conversación continua con nosotros mismos que vamos modificando y adaptando cómo interpretamos nuestro entorno. Ahora, lo fascinante al analizar casos de la cultura pop, como la inconfundible lengua de los Rolling Stones o las imágenes clásicas de los Beatles, es darse cuenta de que no son solo dibujitos o logos comerciales, para nada. Para la juventud de los años 60, estas imágenes eran poderosos símbolos sociales, representaban una rebelión, una ruptura total con la época anterior. Ese peso, ese significado rebelde, no venía en la tinta del dibujo, se construyó y se le asignó puramente a través del consenso cultural y de las interacciones de las personas en ese momento histórico. Y ojo, que este consenso cultural se fabrica a diario. Piensen en los formatos de telerrealidad, como Gran Hermano. En sus primeras ediciones capturaban a medio país frente al televisor. Desde un punto de vista puramente técnico, ver a un grupo de personas encerradas en una casa podría sonar aburridísimo, ¿no? Pero su éxito masivo se da porque se meten de lleno en nuestro discurso social cotidiano. Funcionan porque nos dan de qué hablar en la oficina, en la cena, en los foros de Internet. Son la materia prima perfecta para ese intercambio constante del que hablábamos antes. Se vuelven parte del torrente sanguíneo de la cultura de una sociedad. Pasamos al punto 3, medios y hegemonía cultural, el espejo mediático. Porque claro, es imposible hablar de cómo circulan estos símbolos sin mirar el enorme papel que juegan los medios de comunicación masivos en todo esto. Aquí es vital rescatar la mirada del teórico Raymond Williams. Él nos dice que dejemos de pensar en la cultura solo como el arte de élite o los libros empolvados en una biblioteca. Al contrario, la cultura es la suma de nuestras interrelaciones. Es algo ordinario, de todos los días. Es una práctica súper dinámica. Esto quiere decir que la cultura está metida en absolutamente todas nuestras prácticas sociales, en los roces diarios y en cómo las comunidades sobreviven y responden a sus realidades.
Y precisamente porque la cultura es algo que se vive y se suda, los medios no funcionan como una jeringa que nos inyecta ideas en cerebros pasivos. En América Latina, teóricos como Jesús Martín Barbero trajeron un concepto clave: las mediaciones. Esto significa que las audiencias negocian e interpretan todo el tiempo lo que ven o escuchan. Pasan ese mensaje por el filtro de su propio barrio, su familia, su historia y sus saberes locales. El significado final de un mensaje de los medios siempre, pero siempre, es un terreno de negociación. Sección 4. La era digital, globalización y nuevas redes. Vamos a sumarle a todo esto un factor que lo cambió todo: Internet. La llegada de la era digital pateó el tablero de cómo se distribuye el poder de la comunicación. Uno de los terremotos más grandes es esto que llamamos la autocomunicación de masas. Piensen que, históricamente, hablarle a las masas era un privilegio exclusivo de los grandes canales de televisión o los periódicos gigantes. Hoy, cualquier ciudadano, cualquier movimiento social puede producir un mensaje desde el sofá de su casa y lograr que llegue a millones a través de redes digitales. Esto es un cambio radical, porque nos permite saltarnos los canales de siempre y disputar mano a mano de qué se habla en la sociedad. Pero a ver, esta expansión digital choca de frente con los poderes institucionales y la geopolítica. Un caso histórico, de manual, fue el conflicto en 2010 entre Google y el gobierno de China. Ante las reglas de censura del Estado, el buscador redirigió a sus usuarios a Hong Kong para saltarse los filtros. Más allá de los detalles, lo que este tipo de choques nos demuestra es que los motores de búsqueda no son simples herramientas neutrales donde uno teclea y ya. Son verdaderos campos de batalla. Ahí se pelea a diario qué significados, qué noticias y qué realidades tienen permiso para existir públicamente. Llegamos a la sección 5, entropía y relativismo cultural, la crisis de la cultura. Esta es una parte crucial del análisis, porque vamos a revisar algunos debates académicos recientes que plantean algo preocupante. A pesar de tener tanta tecnología para comunicarnos, podríamos estar frente a una crisis profunda de valores compartidos. En la literatura académica, investigadoras como Zoila Guzmán Hurtado observan ciertos fenómenos contemporáneos y argumentan que la sociedad moderna sufre de entropía cultural, es decir, una pérdida severa de sentido. Como ejemplos de estas contradicciones simbólicas, la autora señala, por un lado, manifestaciones donde colectivos protestan exigiendo derechos básicos, pero a la vez promueven prácticas que la autora interpreta como ataques a la vida misma. Por otro lado, menciona escenas cotidianas, como hacer una fiesta sobre una tumba en un cementerio. Desde esta perspectiva académica, estos eventos se reportan como síntomas de un individualismo extremo, sugiriendo que la cultura actual está perdiendo la capacidad de mantener el respeto por conceptos universales tan básicos como la vida y la muerte. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a estas fracturas? Aquí el filósofo Jürgen Habermas nos da un marco analítico interesantísimo. Él dice que hay dos formas de actuar. Tenemos la acción comunicativa, que es la genuina, la que de verdad busca que nos entendamos mutuamente. Y por el otro lado está la acción estratégica, que solo busca el éxito personal, salir ganando o directamente manipular al otro. Y lo loco de esto es que esa manipulación puede ser totalmente consciente, o puede darse por autoengaños inconscientes, donde disfrazamos nuestros propósitos egoístas sin darnos cuenta. Y esto nos deja con esta reflexión tremenda de Habermas. Él sostiene que estas patologías de la comunicación, estas enfermedades de nuestro intercambio social, nacen justamente por confundir el querer salir ganando con el querer entendernos. Viéndolo así, recuperar una comunicación real, libre de manipulaciones ocultas, no es solo un tema de aprender a hablar mejor, es un requisito de vida o muerte para salvar a nuestra cultura del caos y de un individualismo donde cada quien usa las palabras solo para sacar ventaja. Todo este recorrido nos invita a hacer una pausa. Hemos visto que la comunicación es el pegamento de nuestra realidad, pero solo funciona si de verdad buscamos entendernos. Así que, viendo cómo vivimos hoy, bombardeados de notificaciones, memes y redes sociales, vale la pena hacernos esta pregunta. En cada mensaje que enviamos o recibimos en el día, ¿estamos realmente construyendo una cultura compartida orientada a un entendimiento genuino? ¿O estamos simplemente lanzando información vacía de forma mecánica? Una pregunta esencial para quedarse pensando la próxima vez que toquemos una pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.